de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. En efecto, el libro tiene 3 partes, son 11 capítulos. La primera parte, que tiene 3 capítulos, es esta especie de análisis de los antecedentes de la elección del 2006, para que se entienda el contexto socioeconómico, político en que se da esta elección y por qué un grupo determinado de la sociedad, que si uno lo analiza va reduciéndolo hasta ser un puñito de personas, lo que López Obrador ha llamado la oligarquía, se empecinó en que López Obrador no llegara al poder. Eso no fue gratuito, es que durante la gestión de López Obrador dio muestra de varias cosas. La primera, que traía un proyecto de país diferente. La segunda, que no permitía fraudes y corruptelas en el sistema de gobierno, en este caso del Distrito Federal. Y en tercer lugar, que tenía una noción de la justicia completamente diferente a la noción, digamos, vigente, dominante en el país. Cada una de estos 3 campos, para mencionar solo esos 3, tenía efectos muy negativos para este grupo, porque cambiaba su modo en usar la justicia para sus intereses, cambiaba el modo en que usaba los aparatos de gobierno para sus intereses, etc. Por tanto, llegaron a la conclusión de que, en efecto, López Obrador era un gran peligro para sus intereses. Y eso luego en la elección lo convirtieron en un peligro para México. Pero eso viene desde antes, no es algo que se improvisó. Y por eso hubo varios intentos. El primero fue el llamado Paraje San Juan, que es un caso tremendo, en donde un sinvergüenza demanda al gobierno del Distrito Federal, porque el Distrito Federal había usado un terreno de varias hectáreas, muy valioso, y consigue, con sus amigos de la justicia, de los tribunales, ganar el pleito contra el gobierno del Distrito Federal, y esa sentencia le ordena a López Obrador pagar 1.800 millones de pesos a este caballero que decía que era el dueño del terreno. La historia es larga, interesante y a veces muy divertida, ya lo verán, pero concluye en algo que demuestra 2 cosas. Una, que durante todo ese proceso, esa lucha, porque López Obrador decía, no, yo no pago porque esto no es obra de un proceso legal, justo, sino es obra de lo que se había constituido en el DF, en lo que yo llamo una industria de la corrupción, que abogados que al mismo tiempo tenían posiciones en los partidos, eran senadores, como uno de barba que ustedes conocen, y que otros que eran funcionarios del propio gobierno del Distrito Federal, de las administraciones corruptas anteriores, todos coludidos, tenían una pequeña industria muy lucrativa que consistía en que se buscaba un personaje que se declarara propietario de un terreno, por ejemplo, demandaba al Distrito Federal y, ayudado por los jueces, ayudados por los funcionarios del propio Distrito Federal, corruptos que todavía estaban por ahí, etcétera, hacían que el gobierno del Distrito Federal perdiera el pleito. Y entonces condenaban al gobierno a dar una indemnización al supuesto propietario, y luego había el reparto correspondiente entre jueces, funcionarios, es decir, la coalición de los sinvergüenzas. Entonces López Obrador dijo, no, esto es un fraude, etcétera. La cosa terminó cuando Reforma Agraria, buscando en sus archivos, encontró que efectivamente este terreno no era propiedad de ese señor llamado Alcipreste, sino que era propiedad de la nación, desde tiempo inmemorial, yo creo que desde la colonia. Y entonces se derrumbó este caso. Pero después que se derrumba el caso y se demuestra que López Obrador no era lo que decía la prensa, Televisa y los periódicos, es que López Obrador es un intransigente, que se quiere poner por encima de la ley, no quiere cumplir la ley. Una vez que se demuestra que él era el que quería cumplir la ley, él era el que quería ponerse en el marco de la justicia y del derecho, silencio absoluto, ya no dijeron una palabra más y siguieron con la misma campaña contra López Obrador. Esa es toda la historia de la primera parte. La segunda parte está dedicada exclusivamente a la cuestión de la elección y el fraude.
ahí se quiere demostrar varias cosas. La primera es que, espero yo, una vez leída esta parte, que es una acumulación sistemática y masiva de prueba sobre prueba, sobre prueba, sobre prueba, de cómo se hizo el fraude, nadie ya tenga duda, ni se haga pregunta, ¿hubo fraude o no? ¿Será que hubo fraude? No, ya no se puede seguir sosteniendo esto. Hubo fraude. Pero no es nada más para quedar satisfechos de que, ay, sí, nos hicieron fraude. El objetivo es que al examinar la primera pregunta de que hubo fraude o no, y se demuestre que sí hubo fraude, pasemos a la segunda pregunta: ¿cómo se hizo? Y una vez sabiendo cómo se hizo, podemos entonces obtener consecuencias prácticas para la acción política, para saber cómo lo hacen y en consecuencia tratar de evitarlo en lo adelante. Si no sabemos cómo lo hicieron, no estaremos en condiciones de poner los frenos para evitar que vuelva a ocurrir. Por ejemplo, si seguimos pensando que solo con, es muy importante, pero pensando que solo con poner los obstáculos necesarios para evitar que se haga fraude en las casillas durante el proceso de votación y los pasos subsiguientes en los conteos distritales, en las bodegas distritales, etcétera, con eso resolvemos el problema, estamos equivocados. Por supuesto, el primer paso es ese, y es fundamental que lo hagamos. Pero hay un segundo, tenemos que cerrar otra brecha más, que es la brecha durante el proceso de cómputo. Porque en la primera fase, es decir, a ras de casilla, por llamarlo así, se hace el fraude a la antigüita, el fraude tradicional, que se hace con la cantidad de procedimiento de la picaresca fraudulenta mexicana, que ya está muy arraigada, es alta tecnología. De hecho, yo creo que es la tecnología exportable mejor que tenemos. Allí se aplicaron todas estas picarescas, todos estos procedimientos. Y ahí se le quitaron votos a López Obrador. En realidad López Obrador ganó la elección por cerca de 6 puntos porcentuales, que equivale a más de 3 millones de votos. Pero en el proceso primero, el fraude a la antigüita, le quitaron alrededor de 3 puntos. Son muchos votos, cerca de 1,5 millones de votos, a base de este fraude hormiguita, del taqueo, etcétera, que ustedes conocen muy bien, y que hay que combatir, frenar a toda costa, ¿no? Pero, ¿qué resultó? Que cuando el IFE hizo la cuenta de los cómputos, encontraron que López Obrador todavía seguía ganando. Aún con el fraude a la antigüita, López Obrador sería ganando con 3.5% aproximadamente de los votos. Casi cerca de 2 millones de votos. Entonces entró el plan B, la segunda fase del fraude, el fraude cibernético. Entonces tenemos que conocer también cómo se hizo el fraude cibernético para poder combatirlo. El fraude de la antigüita es muy sencillo saber cómo se hizo porque ya conocemos los procedimientos, ¿no? Están detallados en el libro, etc. Pero el fraude cibernético es nuevo. Podemos decir que el fraude a la antigüita es un fraude tradicional, ¿verdad? Con procedimientos casi manuales, etc. Pero el fraude cibernético es un fraude moderno, postmoderno, súper sofisticado, ¿no? Entonces necesitamos conocer también cómo se hace. Es sofisticado, pero detectable. Porque yo no sé si es verdad ese dicho de que no hay crimen perfecto, pero lo que sí tengo absoluta certeza, como lo demuestro en el libro, es que no hay fraude perfecto. Siempre dejan rastros. Aún en el fraude cibernético. Y ahí es donde los científicos mexicanos, sobre todo de la UNAM, hicieron un verdadero trabajo fantástico, rastreando los métodos, los caminos para hacer este fraude cibernético.
Entonces, ¿en qué consistió el fraude cibernético? Consistió en un conjunto de actividades que realizaron para poder concluir ese fraude cibernético, que desembocó en algo que ya señaló Juan y que ignorábamos muchos, ignoraba la izquierda en 2006 y que sigue todavía ignorando la mayoría de la gente. Y es que el fraude no se hizo pasando votos de López Obrador a Calderón, el cibernético, sino pasando votos de Madrazo a Calderón. Se pasaron 4 puntos a Calderón, con lo cual lograron empatar sí, a Calderón y López Obrador. Luego quitaron medio punto porcentual a López Obrador, con lo que hicieron la diferencia conocida, que fue alrededor de medio punto porcentual. Estoy hablando en aproximaciones, los datos precisos están en el libro. Esto es muy importante porque tiene 2 consecuencias. Ayer lo decía yo en el buzón. Una consecuencia política y una consecuencia por lo que respecta a la búsqueda del fraude. La consecuencia política, por eso esta manera de hacer el fraude cibernético fue muy astuta, fue muy bien pensada, es que lo que todo el mundo esperaba es que el fraude se hiciera quitándole votos a López Obrador, en lo cibernético. En la anterior, como ya dije, se hizo quitándole votos a López Obrador. Pero aquí se hizo al revés. En primer lugar, porque nadie lo esperaba. En segundo lugar, porque Madrazo ya tenía prensa, se le había creado una imagen de derrumbe electoral. En realidad, como ya indicó Juan, Madrazo no sacó 22%, sino 27%. Lo que hicieron fue quitarle estos 4 y pico por ciento a Madrazo y lo pasaron a Calderón, con lo que Calderón subió y lograron el resultado conocido. ¿Cuál es el efecto político? Que deprimió al sector madracista del PRI, lo puso en la lona, lo debilitó internamente. Como el PRI ya estaba dividido en 2 fuerzas, una madracista y otra ya pasada al PAN, entre ellos la maestra comandando a ese grupo, que incluía a un conjunto de gobernadores priistas que se pasaron al PAN, como lo demostraron estas famosas grabaciones, donde la maestra habla con los distintos gobernadores priistas de cómo pasar los votos lo dice así textualmente, porque la señora es una señora que habla claro. Le decía, por ejemplo, al gobernador priista de Tamaulipas, ya, hay que venderle esos votos a Calderón, ya hay que pasárselos. Entonces, teníamos esos 2 sectores al interior del PRI. Al deprimir a los madracistas, engañándolos con una votación mucho más baja, eso los venció y los debilitó frente al otro grupo que era más, se fue arriba de poder, que impuso la idea de que borrón y cuenta nueva, pasemos la página, no hay que protestar. El efecto político entonces que dejó solo a la izquierda luchando contra el fraude. Si Madrazo hubiera sabido que no sacó 22 sino 27, las hordas madracistas habrían salido a protestar y probablemente hubiera habido una alianza del movimiento de López Obrador con ese sector priista contra el fraude. Al lograr esto, se logró un primer triunfo para los defraudadores, que fue debilitar al movimiento antifraude. El segundo punto es todavía más grave, y es que al hacer las cosas de esta manera no esperada, puso a la izquierda a buscar en el lugar equivocado. Y por tanto, el batallón, porque fue un verdadero batallón, cientos de personas encerrados en un edificio durante semanas, estuvieron buscando la fuente del fraude cibernético. Algunos, me decía uno que estuvo ahí, con el que platiqué, llegó un momento en que decidieron no ir a su casa, dormían ahí. Nunca pudieron encontrarlo, porque estaban buscando los votos que le habían pasado de López Obrador a Calderón. Y por supuesto, lo que no existe no lo puedes encontrar. Esa es una gran enseñanza que debemos tener en cuenta. Como dice un principio metodológico, hay que buscar
donde hay luz y donde están las cosas, ¿no? ¿Recuerdan el chiste del borracho? Que es un chiste metodológico de el borracho que estaba buscando la llave debajo de un farol, y llegó el policía y le dijo: ¿qué hace usted aquí? Busco mi llave. ¿Y por qué la busca aquí? Aquí la perdió. Dice: no, no la perdí aquí. ¿Por qué la busca aquí? Porque aquí hay más luz, dijo. ¿No? Bueno, entonces, esto es muy importante, porque nos da una comprensión de lo que en realidad exactamente ocurrió y cómo lo hicieron. Y para hacerlo, tuvieron que hacer ciertas cosas que explican comportamientos que en su momento todo decía, bueno, pero todo el mundo decía: pero qué barbaridad, ¿qué es esto? No entendemos esto. Esto no puede pasar. Una de las cosas que no podía pasar es que, yo no sé si ustedes se recuerdan, las gráficas, por ejemplo, estaba la gráfica y la curva de lo que sacaba, por ejemplo, la señora Mercado del Partido Socialdemócrata, o la que sacaba el partido de la señora Gordillo, el PANAL, eran curvas planas que iban así, casi paralelas unas de otras, muy abajo, porque sacaron muy pocos votos. Y el PRI, otra curva plana en medio, porque sacó más o menos, ¿no? Cerca de 22, decía la información oficial. Y arriba estaban dos curvas, la del PAN y del PRI, que eran dos curvas como si fuera en espejo. Lo que bajaba Calderón lo subía López Obrador, y al revés, lo que subía López Obrador lo bajaba, y era una cosa así, perfecta. Cualquiera que conozca mínimo cómo se desarrollan las elecciones en cualquier país del mundo, desde que hay elecciones y hay cómputo, sabe que las curvas no se pueden comportar así, que las curvas tienen subidas y bajadas. Es decir, no puede depender la votación de un candidato de la otra, en sentido inverso. Eso nunca en la vida se ha dado, ni se puede dar, porque lo impide una cosa que se llama la ley de los grandes números, que es una ley estadística que aplica a los fenómenos biológicos, aplica a los fenómenos políticos, a los fenómenos sociales. No puede haber ese comportamiento, nunca lo ha habido. Entonces, en México de repente empiezan, ¿por qué? Porque estaban controlando los votos para hacer este fraude que necesitaban. Y por eso los datos venían ordenaditos. En la primera votación, la de los preliminares, y luego en la votación distrital, va subiendo uno y va bajando el otro, y en la otra lo hacen al revés, va bajando uno y va subiendo el otro. Pero todo ordenadito. Eso nunca ha ocurrido en ninguna elección del mundo, no, porque no puede ocurrir, porque la probabilidad de que eso ocurra es tan baja que no puede ocurrir en una elección. Le diré rápidamente dos dichos que sintetizan eso. La probabilidad calculada por los científicos de que ocurra lo que ocurrió en la elección de México, no una, sino dos veces, dice Romero Rochín, un físico premiado por la Academia de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Físicas, es una eminencia mexicana, que estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más prestigiados del mundo, ahí donde trabaja Chomsky, por cierto, donde fue profesor, es profesor Chomsky. Él dice, para que ocurra eso, tendríamos que imaginar que equivale a que alguien juega la lotería y se la saca 5 veces corridas. Yo jamás he oído que alguien se saque la lotería 5 veces corridas. Con el sistema de México, sabemos que en algunas ocasiones algunos funcionarios, líderes, llegaron a sacarse hasta 2 veces corridas, pero sabemos que no era porque tenían suerte, ¿verdad? Pero ni eso llegaban a 5 veces corridas, porque bueno, nadie es tan exagerado. Pero hay otro que dice una cosa todavía más ilustrativa. En términos de probabilidad, para que llegue a ocurrir una cosa como la que ocurrió en la elección de 2006, tendríamos que hacer elecciones como la que se hizo en el 2006, todos los días durante miles de años. Si hacemos elecciones
todos los días durante un mes en México, es imposible que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2006. Si lo hacemos durante un año, imposible. Si lo hacemos durante 100 años, sería imposible que ocurriera. La probabilidad para que ocurra tendría que hacerse durante miles y miles de años para que pudiera ocurrir. Tampoco seguro, pero para que pudiera ocurrir. Es decir, imposible, imposible. Así no se comporta así no se comportan los votantes, como no se comporta la biología, como no se comporta ningún fenómeno de la física conocida, ¿no? Es decir, en síntesis, las pruebas del fraude son abrumadoras, irrefutables, son absolutas. Lo van a ver ustedes con toda claridad. La tercera parte, para concluir, es la dedicada a una cosa muy importante. Con todo y los aparatos que usaron para el fraude en la casilla de hormiguita y aplicar todas sus bellaquerías, y con toda la tecnología cibernética que usaron, el fraude no hubiera podido ser exitoso si no hubiera contado con otro factor, el factor del mundo intelectual. A menudo no prestamos atención a eso, pero la historia mundial demuestra con toda claridad que la inmensa mayoría de los fenómenos políticos, de los logros en el campo de la sociedad, en la historia de la humanidad, no desde ahora, sino de tiempo inmemorial, se realizan porque se cuentan con intelectuales que hacen un trabajo de formación de la opinión pública, de modelación de la mente, etcétera, etcétera. Eso lo hicieron, los intelectuales orgánicos. Eso lo hicieron un conjunto de intelectuales. El mundo, como recordó Juan, en el libro se analiza, el mundo intelectual, el mundo de la cultura en México se dividió en dos partes. Afortunadamente, desde ese momento, la mayoritaria fue la que apoyó al movimiento de izquierda y sigue creciendo. Ese es uno de los grandes triunfos de López Obrador, probablemente uno de los más destacados, al que se presta poca atención, que López Obrador es uno de los primeros líderes mexicanos que logra atraerse a la intelectualidad en su inmensa mayoría. Intelectualidad, estoy hablando desde aquellos que hacen comentarios en los medios, hasta académicos, investigadores, filósofos o científicos muy reconocidos. Es decir, lo mejor del pensamiento y de la cultura se está desplazando hacia la izquierda con López Obrador. Ese es un fenómeno nuevo en México. Fíjense, eso es tan claro y tan rotundo y tan contundente que uno de los hombres que menos quiere a López Obrador en México, que algunos de ustedes conocen como Enrique Krause, lo ha dicho en una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué pasa con los intelectuales, con la gente de la cultura. Él dijo, bueno, los del PAN no entienden la cultura, así que es claro que no tienen intelectuales, no podrían tenerlo. Dijo, hay uno que escribió un libro, que es secretario de Educación, que se llama, ¿cómo se llama? Lujambio, él escribió un libro, pero bueno, en este caso una golondrina no hace verano, en el caso de que consideremos a Lujambio un intelectual. El PRI, dice Krause, perdió a sus intelectuales, los perdió, porque la mayoría de esos intelectuales estaban con el PRI por razones obvias, por intereses, por beneficiarse. Y dice Krause, sorprendentemente, la mayoría del pensamiento y la cultura está con López Obrador. Eso es indiscutible. Digo esto de Krause para que se vea que no estoy yo perdiendo los estribos y el control y volviéndome ideologizado, pero no, yo necesito estar frío y entender las cosas. Todos necesitamos eso. Es un hecho. No una ideología decir que la cultura está de parte de la izquierda. Pues en ese momento, aunque ellos eran minoritarios, eran más poderosos que los intelectuales que estuvieron con la izquierda. Me refiero a los intelectuales que actuaron para fundamentar, explicar, entre comillas, el fraude y justificarlo ante la opinión pública. Aunque eran menos, tenían más poder por una razón muy obvia. Tenían los medios consigo, tenían el poder del Estado consigo y tenían otras instituciones sociales que en su mayoría fueron cómplices del fraude, sobre todo la Iglesia Católica, hablando de la jerarquía de la Iglesia Católica, no de los feligreses. Entonces,
lograron imponer la idea del fraude, ganaron la batalla de opinión pública. Y yo creo que es muy importante saber cómo lo hicieron también, así como cómo hicieron el fraude, cómo hicieron los intelectuales su trabajo para justificar, para explicar lo limpia que había sido la elección, etc. Por eso yo hago un análisis en la parte científica, también de los científicos, de las contrapruebas que ellos dan, supuestamente para fundamentar la idea de que no hubo fraude. También los incluyo, porque no sería justo que nada más presentara las pruebas que dicen que hubo fraude. Presento también las contrapruebas que decían que no hubo fraude, y ahí trato yo de refutarlas, ¿no? Y creo que queda logrado. Eso lo dirán ustedes una vez que lo lean. Queremos saber también cómo hicieron el trabajo ellos. Y luego hacer un análisis crítico de ese comportamiento, porque aquí hay implicaciones éticas y políticas muy importantes. Se volvieron todos pragmáticos, que es una doctrina, no la idea de que son prácticos, ¿no? Se volvieron pragmáticos, se volvieron cínicos en consecuencia, porque el pragmático no le importa distinguir medios de fines, y entonces no pone siempre el fin como algo más importante que los medios, sino que llega a intercambiar las cosas y a poner como su fin simples medios. Por ejemplo, los medios utilizados para conseguir el poder pueden convertir en el fin. Eso lo estamos viendo incluso con gente de izquierda, no solo con intelectuales conservadores. Al actuar de esa manera, confundiendo los medios y los fines, sustituyendo incluso los fines por los medios, se llega a una actitud política que raya o abiertamente es una actitud cínica, en donde se dice, como se cita en el libro, frases de algunos intelectuales, incluyendo particularmente a Jorge Castañeda, se llega a decir: olvídense de las ideologías, olvídense de los proyectos. En política de lo que se trata es de ganar, y de lo que se trata es de ganar con cualquier medio. Cuando le preguntaron: ¿usted le parece bien que se haya usado la guerra sucia contra López Obrador? Claro, dijo él, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo, dice Jorge Castañeda. En política, entre paréntesis, confusión de medios y fines, digo yo, en política, dice él, todos los medios son válidos, incluyendo este. No solo creo eso, dice, es más, déjeme decirle, le dijo al periodista, que yo fui quien propuso la guerra sucia. Yo fui quien propuse que primero que se declarara a López Obrador como un peligro para México, y fui el que propuse la parte de la guerra sucia que identificaba sin ningún fundamento a López Obrador con Hugo Chávez. Estos personajes siguen actuando, y así como siguen actuando los intelectuales, y por eso es importante, estos intelectuales siguen actuando en favor de las peores causas siempre. Estoy seguro, porque hay indicios de esto ya, de que están preparándose para volver a hacer la misma tarea en 2012 que hicieron en 2006. Por eso necesitamos saber quiénes son, cómo se comportan, cuáles son sus ideas, sus métodos, etcétera, etcétera. Esa es la razón de la tercera parte, que se llama Los intelectuales en su laberinto. Y así como estos se están preparando para su trabajo en el plano de la cultura, del pensamiento, de los medios de comunicación, etcétera, del libro se deduce que se están preparando el mapachismo tradicional para el 2012, y se está preparando la cibernética postmoderna, moderna, como dicen los chavos, para aplicarla de nuevo, para que en el caso de que no les rinda el fruto esperado con el fraude tradicional, poder completar las cosas, arreglar la cosa en el ámbito del cómputo. Por eso en el libro yo sugiero algunas cosas que habría que hacer. No me puedo detener en eso, pero quiero referir rápidamente en relación con el segundo plano, el plano cibernético, que es necesario empezar a hacer algunas demandas muy importantes, como por ejemplo, no me extenderé más en eso,
lo verán en el libro, el que a diferencia de 2004, donde el software fue un software secreto, digamos, que solo conocía el personal correspondiente del IFE, esta vez el software sea abierto y sea libre y sea público. De tal manera que todos conozcamos el software que se va a aplicar y todo el sistema de cómputo que se va a aplicar para contar los votos. De tal manera que cualquiera pueda hacer los cálculos, las investigaciones, porque una cosa muy importante de la parte que analizaba Juan, del trabajo de los científicos, es que esos científicos hicieron un trabajo extraordinario, pero lo hicieron en las peores condiciones. Porque todo el trabajo del IFE fue hecho para impedir que los investigadores llegaran a conocer la verdad. Por ejemplo, este punto de las actas inconsistentes es un caso, pero hay otro todavía más increíble. Por ley, la información electoral tiene que tener lo que se llaman datos redundantes, que quiere decir en español simple, datos de más. Como dice usted, es muy redundante, es decir, está hablando más de lo necesario. Esos datos redundantes, la ley dice que hay que ponerlo. ¿Para qué? Para que con esos datos redundantes, además, así lo dice el Tribunal Electoral en su jurisprudencia, para que cuando usted quiera hacer una investigación de si esos datos electorales son correctos, tenga esos datos que son esenciales para hacer el cálculo de si los datos son correctos o no. Entonces, todas las actas tienen estos datos redundantes. Cuando el IFE presenta su información, debe presentar esos datos redundantes, esos datos de más. Por ejemplo, ¿cuál es el dato fundamental que tiene que dar el acta? ¿Cuánto sacó cada partido, cada candidato? Pero no, la ley dice, no, además hay que poner cuántas boletas llegaron, cuántas boletas se utilizaron, cuántas boletas sobrantes hubo, cuántas boletas, etcétera. Esos son datos redundantes. Porque si usted ve que los datos son raros, entonces usted puede comparar el número de gente que votó con el número de gente con el número de boletas que hubo. Si el número de personas que votó, por ejemplo, 700, 800, es inferior al número de boletas que llegaron, quiere decir que hubo algo raro, que eso no puede ser. No pueden votar más gente que el número de boletas que tuvo la casilla, por ejemplo. Y así, usted puede hacer ese tipo de juego para analizar. Pues, todo esto se los digo para mostrarles lo siguiente. El IFE presentó los resultados del conteo preliminar con una altísima proporción, que a veces llegaba hasta el 50% de las casillas, sin los datos redundantes. Entonces los investigadores iban a investigar lo que tenían que investigar y se encontraban que no habían los datos para esas casillas. ¿Ustedes creen que eso fue un error cibernético? Eso fue un error del pobre IFE. Además, el pobre IFE no podía decir, pobrecito, que me equivoqué, porque el IFE estuvo repitiendo durante todo el tiempo que su sistema era perfecto, que no iba a haber ningún problema. Eso fue en el conteo preliminar. Los investigadores dijeron, bueno, pero ahora cuando vengan los datos del conteo distrital, que es el definitivo y el bueno, vendrán los datos completos. Porque ustedes han dicho que tienen el mejor sistema de cómputo del mundo, que era del primer mundo, como dicen ahora, de clase mundial. ¿No? Pues en la siguiente volvieron a dejar una cantidad inmensa. Gracias. 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 De tal manera que, concluyo, el IFE hizo su trabajo interno para no solo permitir, sino incluso para realizar el fraude. Todo eso tenemos que tenerlo claro. No nos podemos dejar llevar por la idea de que cuidado, no desacreditemos las instituciones. Seamos buenos ciudadanos. No. Desde ahora, tomando en cuenta la experiencia de 2006, debemos exigirle a esas instituciones
que se apeguen a la ley, que actúen de acuerdo con las normas que establecen su naturaleza. Y si lo hacen, entonces diremos qué buenas instituciones. Pero desde ahora tenemos que exigirles que lo sean. Y si no lo son, tendremos que decirles que son malas instituciones. Y mandar al diablo a esas instituciones. Porque López Obrador nunca mandó en general a las instituciones, sino a esas. Y es absurdo que cuando una institución no cumpla su deber, se le exija a uno, por el respeto abstracto a las instituciones, que no critique a las instituciones. Debemos saber dónde lo hace, además, con toda intención, para obtener un resultado en contra de la voluntad popular. Esa es, en síntesis, el contenido del libro que le propongo, que lean y sobre todo que difundan, que discutan con los compañeros para que avancemos en el trabajo que nos espera en 7 semanas. Gracias. Bueno.